Vamos a empezar ya con la presentación del libro. En primer lugar, para que no se me olvide, los agradecimientos, en este caso a Juan y el Niño por haber cedido este espacio. Juan se lo propuso y automáticamente le dijo que sí, sin ningún tipo de reparo. En segundo lugar, a todos vosotros por asistir, porque hoy viernes a la hora esta yo sé que tenéis ganas de conocer el libro de Juan. Este libro ha sido cofinanciado por dos grupos, por el grupo GISAP, que es el grupo de investigación social, acción participativa de la Pablo de Olavide, donde Juan es miembro, y también ha sido cofinanciado por el colectivo Enjareta. Como la mayoría sois de aquí de Mijas, sabéis quién es el colectivo Enjareta, que somos, en pocas palabras, un grupo de amigos. Y aquí hemos destinado un dinerito que teníamos para editar el libro de Juan. A Juan todos lo conocéis, pero si yo no lo presento, se va a autopresentar él. Entonces yo voy a hacer la presentación formal de Juan. Juan Porras Blanco, es natural de Mijas, es antropólogo, es doctor en antropología social y licenciado en filosofía por la Universidad del País Vasco. Ahora mismo es profesor de la Pablo de Olavide en cultura andaluza. En segundo lugar, todos sabéis que él tiene otra faceta, que es agricultor ecológico, y participa en un mogollón de grupos. Hemos dicho GISAP, Enjareta, en todo un poco lo que tenga un poco de actividad cultural, social o incluso deportiva, con su actividad montañera, está Juan. Por lo tanto, todos sabéis que es muy polifacético. Yo lo presento porque es que si no se va a autopresentar. No es porque sepa que... Yo sé que lo conocéis, pero vamos. Bueno, y vamos a entrar un poquito lo que es el libro y cómo se inicia este libro. En julio del 2017 hubo una conmemoración aquí en Mijas del 530 aniversario de la toma de Mijas por la tropa católica, de los Reyes Católicos. Cuando Juan se enteró de esta noticia, se cogió un gran enfado y regozo. Entonces, él dijo, yo voy a escribir una carta porque yo estoy enfadado, porque yo no entiendo que se tenga que celebrar nada o conmemorar nada. Esa carta es este libro, es decir, él inició su idea original en hacer una misiva que utilizó ese concepto, pero al final estuvo investigando y se ha encontrado mucha bibliografía que apoya mucho de lo que él ya pensaba, por lo que no había que conmemorar ese día. Todos sabéis también que se celebró ese 530 aniversario de la toma de Mijas. Yo se lo comenté a Juan, que eso era un poco porque el año anterior, en el 2016, Fuengirola había celebrado el 175 aniversario de la segregación de Mijas, porque 530 es que no tenía ni color ni nada. Pero bueno, ese fue el motivo que inició que se escribiese, que él iniciase toda una investigación. Todos lo conocéis, bastante concienzudo con las cosas que hace. Entonces, este libro bibliográficamente está muy bien fundamentado. Como él dice, pasaría el test del plagio, porque todas las citas están ahí bien reseñadas, y está bien fundamentado. Es un ensayo, esto no es ninguna traducción de ningún libro, esta es otra faceta suya, esta no es traducción del andaluz, esto es un ensayo, se lo ha currado bastante. Como bien dice él en sus explicaciones, os aconseja que lo vais leyendo, separa un ratito, luego lo volvéis a coger, porque plantea muchas cuestiones que nos van a crear a nosotros mismos dudas o justificaciones de por qué estamos donde estamos, porque somos como somos, y lo ha intentado enlazar. A diferencia de otros textos que él es mucho más formal, aquí le ha intentado meter un poquito también de preguntas. Lo centra, habla en Andalucía en general y en Mijas en particular. Vais a reconocer a personas y hechos que hemos vivido, pero que él los trae a colación también en este libro. Y yo, como intento ser breve, ya le paso al autor la palabra, que es el importante. Los demás aquí estamos un poco de atrezo, y el que nos vaya explicando, que ha hecho un PowerPoint, que me ha prometido que en 30 minutos lo explica, y después va a haber
hay una serie de preguntas que él plantea con respecto a este libro y que podemos hacer una especie de debate y hablar sobre esas cuestiones. Bueno, venga, Juan. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido, por mostrar interés por este tipo de estudios que se hacen, que no están dentro de la oficialidad de las instituciones y demás, y que sin embargo es lo más científico que os podéis echar en la cara. Y cuando veáis el libro, la verdad que algunas cosas hasta podría decirse que es demasiado arrimado a lo que es la parte de lo que dicen exactamente esos autores que yo he apuntado, he anotado aquí, ¿no? Bueno, lo primero, porque como lo estamos grabando para después a lo mejor colgarlo en YouTube y eso, porque muchas veces sabéis que por las redes es por donde se llega más a las personas y demás. Me gustaría, porque ya estoy un poquillo escarmentado de que en internet, pues, cuando te pones a hacer comentarios y eso, la gente que critica pues se cree, dice, ¿y a este tío cómo le han dado el título de maestro, de profesor en la universidad? Porque me escuchan hablar así, a lo mejor en Valladolid, o yo qué sé, en Madrid, o en no sé dónde, y yo, bueno, simplemente como ejercicio, simplemente decir que yo estoy hablando, y lo que es esta conferencia, esta presentación, la voy a hacer en andaluz, porque es donde la estamos realizando, que es en Mijas, un pueblo de la provincia de Málaga, en Andalucía. Por eso hablo en andaluz. Y a partir de ahora, pues para que veáis que después la gente critica en internet sin saber estas cosas, ¿no? Y la verdad que es muy fácil. Bueno, vamos al lío. El título del ensayo es "De la mansedumbre andaluza o no", con subtítulo "Celebrar que nos conquistan, asesinan, esclavizan, violan, genocidan, etnocidan, aculturizan a los mijeños y mijeñas". ¡Qué guay! Como veis, una parte, el subtítulo es irónico y va en relación un poco, y bueno, de hecho, Sofía, bueno, ya ha avanzado bastante de lo que yo voy a explicar en el PowerPoint, ¿no? ¿Mucho? ¿Qué contar historias? A ver, algunas diapositivas las podemos saltar. Entonces, pues no la hemos coordinado. Esto, ahora lo que estáis viendo ahí en el PowerPoint, esto seguramente os habrá llegado, son una serie de preguntas. Estas preguntas es un poco como la parte para abrir apetito de lo que es el libro, ¿no? Entonces son una serie de preguntas que las tendréis, no las voy a leer todas, ¿no? Pero básicamente son como una serie de lugares comunes y de cosas aceptadas por la gente normal, ya estamos hablando como normal, sí, de la gente, en música se dice del mainstream, de la estándar, el estándar, lo que la masa en general, podríamos decir, lo acepta como algo, ¿no? Entonces son una serie de preguntas que van en relación al contenido del libro, ¿no? Y que el libro de alguna manera no son exactamente respuestas a estas preguntas, sino que son, pues, aportar argumentos y estudios que se están haciendo, que se han hecho y se siguen haciendo, porque esto es una cosa que va avanzando y va habiendo cada vez más especialistas que nos van respondiendo a esta serie de preguntas, y el libro es un avance más con la idea de que esto es a nivel andaluz, pero en un 20-25% del libro está referido al caso concreto de lo que pasa en Mijas. Y entonces, lo mismo que aquí son una serie de preguntas, el método que he utilizado para este ensayo tiene también una forma un poquito experimental, ¿no? Porque es una especie de diálogo que yo establezco con alguien que fuera mi vecino, un vecino o vecina indeterminado, de una persona así, podemos decir, de la mayoría social que hay, en el sentido de que porque no tiene mucha idea ni de los estudios académicos, tampoco es que sea reivindicativo ni nada, simplemente que es normal, se empapa, le van llegando las cosas y los mitos y de lo que van diciendo los medios de comunicación, lo que se habla en los bares, en los trabajos, en donde sea, y lo va asumiendo como eso, y después, bueno, pues ese diálogo con esa persona mijeña, que por extensión andaluza,
y entonces va en relación a esta pregunta. Bueno, como veis, las preguntas están muy en boga. ¿Qué es la reconquista? ¿Qué es la conquista? ¿Quiénes conquistan o reconquistan lo que es? ¿Qué hay exactamente que celebrar en que la corona de Castilla conquistara, entre comillas, se anexionara a Mijas y a sus habitantes? Porque, por ejemplo, la segunda pregunta, ¿sabías que el ejército castellano de los Reyes Católicos, a pesar de intentarlo varias veces, no fue capaz de conquistar militarmente Mijas? Gracias a la tenaz resistencia del pueblo mijeño andalusí. Eso es cosa que la gente de Mijas no lo sabe, Porque, entre otras cosas, bueno, después, otra de las preguntas, ¿qué es España? ¿Cuándo empieza España? ¿Qué es Andalucía? ¿Somos castellanos los mijeños y mijeñas? ¿Somos moros? ¿Somos moras? ¿Qué es eso de moro? ¿Somos gitanos? ¿Somos guiris? ¿Qué somos los andaluces? ¿Somos algo en verdad? Bueno, son cuestiones de identidad colectiva y que también atañe a la identidad individual y personal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué sabemos de nuestra historia andaluza? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros antepasados moriscos? ¿Quiénes son los moriscos? Habría que apuntar aquí también. ¿Fueron exitosas las expulsiones de los moriscos y de las moriscas? ¿Quedó limpia España de sangre mora? Andalucía también quedó limpia de sangre mora, sea lo que es, sea moro, y si es verdad que esas cosas se llevan en la sangre. ¿Y Mijas? ¿Qué pasó en Mijas? ¿Dónde está la cultura andaluza? ¿De dónde vienen nuestras fiestas y rituales? ¿Por qué son así? Etcétera, etcétera. ¿Qué nos dicen de cómo se ha ido construyendo nuestra sociedad? Las fiestas y los rituales que tenemos hoy en día, o sea, tanto religiosos como otro tipo de fiestas que hay, que se celebran en Mijas y en toda Andalucía. También con cuestión lingüística, ¿por qué hablamos tan malamente el español los andaluces y andaluzas? O castellanos, ¿por qué hablamos tan malamente? Que siempre dicen, usted no sabe hablar bien, no esto, lo otro. Si realmente la pregunta es, ¿no éramos castellanos repoblados? Esta es la historiografía oficial, dice que es como una especie de relevo demográfico, ¿no? Conquistan los castellanos, Mijas, matan a un puñado de moros de aquí a Mijas, que los moros habían venido de Arabia o de la Morería o de donde fuera, y después como que traen, claro, y a los que no eso los esclavizan, y a otros los esclavizan, los marginan, bueno, en fin. Entonces la pregunta era si no éramos castellanos repoblados, ¿no? Dice ese relevo demográfico, traen castellanos o gente de población castellana de sangre pura, no mora, y con eso se supone que repoblan Mijas, ¿no? Entonces, ¿es que al cruzar de Peñaperro los castellanos se volvieron vagos de repente? ¿Se convierten en flojos y flojas los castellanos y castellanas que hoy en día se vienen a vivir entre nosotros? ¿Por qué no? O sí, ¿el carácter andaluz es producto del aire o se lleva en la sangre? ¿O será por otros motivos? La pregunta es que si somos castellanos repoblados, ¿por qué no hablamos en castellano finolis bien, como ha ocurrido en otras partes de Latinoamérica, que se llevaron castellanos no andaluces, sino castellanos de Castilla, y que hablan un castellano bastante más acercado al estándar castellano, ¿no? Y también, ¿por qué no tenemos rituales, los vivimos de la misma manera? Por ejemplo, la Semana Santa no lo vivimos de la misma manera que los castellanos. ¿Por qué es tan exagerada la Semana Santa andaluza, las fiestas religiosas andaluzas en general? Es decir, toda esta serie de preguntas, ¿no? También otra serie de preguntas, ¿por qué los andaluces y andaluzas nos comportamos políticamente tan raros? ¿Por qué votan muchos andaluces en contra de sus propios intereses? ¿Son conscientes de que están haciéndolo? ¿A quiénes les interesa que los andaluces y andaluzas no tengamos conciencia de pueblo? Y la última, que tiene relación con lo recientemente que nos ha pasado a nivel político en las elecciones andaluzas, que es una cosa muy potente, ¿no? O que es algo que hay que analizar con más detalle, ¿no? ¿Qué fuerza tiene el miedo? ¿Qué fuerza tiene el odio? ¿Por qué? ¿Es algo nuevo en nuestra cultura? ¿Justifica el miedo la indolencia ante el sufrimiento ajeno? ¿No? ¿De qué manera? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, esto son una serie de preguntas que da un poco paso a lo que es el contenido del libro. Bueno, esto para que veáis un poco el índice del libro, por encima, para que veáis. Bueno, hay un prefacio que ha hecho mi compañero de grupo de investigación del CISAD y también del colectivo de cultura andaluza de la Universidad Pablo Olavide,
y también es catedrático de Antropología Social de mi departamento en Sevilla, Javier Escalera Reyes, que me ha hecho el comentario. Entonces, y es la introducción a lo que es el libro, el ensayo. Después tengo dos prólogos, uno para andaluces y andaluzas y el resto del mundo, y hay un pequeño prólogo específico para la gente de Mija, ¿no? Que es un poco a la vez como el Pepito Grillo de Juan Porra, que está aquí otra vez dando la vara, que nada más que diciendo cosas raras, que no, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces he hecho un prólogo especial para mijeños, un poco ahí, con lo resabiados que andamos ya alguna gente, con nuestros propios vecinos y vecinas muchas veces, que realmente no sabemos, en fin, cuando lo leáis lo comprenderéis un poco más, ¿no? Y después ya entra lo que son los capítulos del ensayo en sí mismo, ¿no? ¿A qué viene esto ahora? Tristes aniversarios esquizofrénicos. No voy a explicar todo así, sino que después el segundo bloque, el segundo capítulo va de conquista, reconquista, ¿qué es esas cosas? De qué cuando se habla de esas cosas, qué es lo que hay, y otras patrias imaginadas. Entonces hago una serie de pinceladas para explicar todo esto. La primera es esto que dicen de que los moros conquistan España en el 711, analizando todo eso, tanto la parte de la historiografía oficial, o incluso ya algunos hasta, yo creo que les da vergüenza ponerlo como hecho histórico, simplemente lo remiten como a una serie de crónicas, que resulta que esas crónicas de esa época están escritas casi 100 o 150 años a posteriori de los hechos que dicen ahí. O sea que es una reinterpretación desde un momento dado de esos hechos del pasado, y una que más bien tiene un tinte de mítico, ¿no? La segunda pincel, ¿quiénes reconquistan lo que es? El tercero, el mito de la repoblación de la Andalucía conquistada, que hoy va repoblación de gente, ¿no? El relevo demográfico. La cuarta pincelada es una cosa que la gente le pregunta, ¿y España? España está desde siempre, o España es desde no sé cuándo, desde los neolíticos de España. Pues España empieza como Estado-Nación, una cosa que la gente lo sabe, en 1833. Antes de ese momento no se puede hablar de España. O sea, se puede hablar de España, pero como una proyección hacia el pasado, como también podemos hablar de Andalucía, de una proyección hacia el pasado, porque ha tenido otros nombres en el pasado, y en este caso, el Estado-Nación español, con la forma que tenemos ahora, tiene su origen en 1833, que es cuando se adopta la forma de la división en provincial que tenemos ahora, ¿no? Antes de eso, lo que había eran los distintos reinos dominados por la gran potencia de Castilla, por el reino de Castilla que controlaba, bueno, en su acuerdo con los del reino de Aragón, y después también los reinos andaluces conquistados, que eran 4, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se va explicando en el libro. El tercer imperialismo, racismo, clasismo e insensibilidades antiempáticas. Aquí ya se analizan esta serie de cuestiones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el etnocidio y genocidio del pueblo morisco ex andalusí. Ahora explicaremos qué es esto. La diferencia, sabéis, entre etnocidio y genocidio. Genocidio es la eliminación física de las personas, matar a la gente de un pueblo, y el etnocidio puede tener que ver con el que se han matado a la gente, pero es sobre todo, no necesariamente tienen que matar a la gente, sino que se mata la cultura de esa gente. Se le cambia la cultura, se le mete otra, se llama aculturar, ahí el título, se acultura o aculturiza. Esas son terminologías antropológicas que tenemos, y esto es un etnocidio. O sea, es como borrarle las cosas de la mente y meterle otros contenidos en la mente. Bien, otro apartado es la esclavitud morisca, una cosa que no se sabe, aquí tampoco mucho, que los moriscos también, bueno, ya lo avanzo, los moriscos es cristiano nuevo, converso desde el Islam. O sea, un musulmán que es obligado a convertirse en cristiano en los primeros momentos tras la conquista, por el tema de la limpieza étnica que se daría a posteriori con los decretos de expulsión, y entonces era como para mantener una Castilla y un Aragón, los reinos dominados por Castilla y Aragón, étnicamente homogéneos en base a una clave religiosa. Entonces, no solo con los moriscos, o sea, no solo con los provenientes de musulmanes, sino también con los judíos. Y con la gente que no tuviera la gente, diríamos, no atea, sino agnóstica, o que no tiene. Bien. ¿Y en Mijas qué? Bueno, y de la esclavitud negroafricana, también ese aporte, bueno,
¿Y en Mijas qué? Pues insensibilidades varias, ¿no? Y aquí ya analizo cosas concretas de Mijas sobre estos temas de ese carácter imperialista que hay en determinados discursos. El cuarto capítulo dice, bueno, puestos a celebrar, vamos a conmemorar a los mijeños algo realmente digno, que sea de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y entonces aquí ya analizo lo que son pues, la defensa popular mijeño-andalusí ante el asalto del ejército castellano. Los dos intentos de asalto que hubo y cómo defendieron y cómo consiguieron repeler ese ataque. El segundo ya era por especialistas escaladores de la época, boinas verdes, diríamos hoy en día, del ejército castellano, que saltaron los muros. Otra parte del ejército, los refuerzos, se quedaron abajo de las murallas porque les daba miedo, no sé cuánto, nos saltaron. Consiguieron matar al alcaide de Mijas y a su mujer y a un montón de mijeños más, pero al final el pueblo mijeño, pues, andalusí, de esa época, consiguió repeler el ataque y se quedaron solos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, la capacidad de supervivencia y adaptación del indígena vencido, ¿no? Sabéis que aunque Mijas resistió, los ejércitos castellanos, los reyes católicos, continuaron para Málaga y conquistaron Málaga a sangre y fuego y a cuchillo. Y hicieron un escarmiento porque querían acojonar a la capital, que era Granada, y con los malagueños mataron ahí a cascoporro, entre ellos muchos mijeños que se habían desplazado a defender a Málaga, a defender la capital de la Cora, de aquí. Entonces, bien, ¿qué pasa? Con los mijeños se quedan solos, envían delegaciones de los mijeños a hablar con los reyes católicos y dicen, mira, que no hemos quedado solos, queremos rendir, ¿qué hacemos nosotros soldando solos contra Castilla? ¿No? La verdad que es una situación, no los quería tal y cual, y al final, hasta en 2 ocasiones creo, o en 3, fueron a hablar con las autoridades católicas, castellanas, en lo suyo, y les decían que no, y al final los engañaron a los mijeños que se rindieron, porque decían que les iban a mantener, porque los embarcaron en Fuengirola y al final, en vez de llevarlos a otros lados, se los regalaron como esclavos al Papa de Roma. Y hay un desfile de mijeños esclavizados, de los mijeños andalusíes que capturaron, o que se entregaron realmente, se entregaron voluntariamente, pero porque ellos pensaban que iban a otro lado. Por las calles de Roma, como cuando el emperador romano, pues allí, pues para el Papa de Roma, desfilando los mijeños allí, como parte del regalo, desfilando como esclavos, ¿no? Como esclavos regalados al Papa de Roma. Después hay otra serie de mijeños que no se habla, que son los que estarían por los campos, los que no se creyeron eso de rendirse, los que estarían en otros lados, esta serie de cosas, ¿no? Bueno, entonces la capacidad de supervivencia y adaptación del indígena vencido va sobre esto y sobre cómo muchos de estos moriscos, a pesar de que ya eran cristianos nuevos, recordad que ya, y estamos hablando de un proceso de entre 100, 200, incluso hasta 300 años, según Enrique Soria, en el que en toda Andalucía y en otras partes del Estado, que antes era al-Ándalus también, hubo maneras de sortear esa persecución étnica, esos decretos de expulsión y esas persecuciones, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera? Pues camuflándose entre la población cristiano vieja y haciéndose pasar tal y cual. Bien, el libro explica un montón de detalles sobre esto y el punto 4.3 va de la resistencia cultural secreta entre comillas, como de qué manera, a pesar de que la gente morisca agache la cabeza, se camufle entre los castellanos viejos, repoblados, esa es otra cosa, ¿de dónde venían esos castellanos viejos repoblados? Eso hay una parte, ya lo veremos ahí, que no procedían de Castilla, sino que venían de otras partes de Andalucía que habían sido anexionadas a Castilla 2 siglos antes, con lo que ya se habían ido transformando en... Bueno, el índice... Esta es la noticia, ahí lo tenéis, que aparece en el Mijas Semanal, que da origen a toda esta publicación de este ensayo, ¿no? Mijas conmemora el 530 aniversario de la toma de la ciudad por los Reyes Católicos, ¿no? Y es un poco, yo digo, pero bueno, ¿esto qué es? Que en nuestro propio ayuntamiento, gente política que se supone que tiene que tener un poquito de luces y encargados de la gestión cultural de nuestro ayuntamiento, etcétera, etcétera, se dediquen a celebrar esto, sabiendo encima como saben. Pero sin embargo, esto es parte de una serie de cuestiones que se plantean y de análisis, ¿no? Bien, en lo que es el prólogo,
esto no voy a ir capítulo por capítulo, no, sino que la mansedumbre andaluza o no. Bien. Ahí lo que planteo es una especie de dos cuestiones, que es la autocrítica que debemos de hacer los andaluces y andaluzas con nuestro propio pueblo, y por extensión los mieños y mijeñas con nuestra propia sociedad local, y ese aspecto de autocrítica que contrastan con otra serie de actitudes que tiene la gente andaluza, que es el chauvinismo, el de pensar que somos los mejores, bueno y qué, de que somos los más de estos del mundo, los más graciosos, los más, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahí hago esa comparación, ¿no? También hay otro aspecto, la identidad histórica y cultural secreta del pueblo andaluz. Bueno, ahí ya meto un par de frases. El búcaro resuma un agua descontrolada e inexplicable a veces, una frase del libro. Y esta parte, también la fuerza tremenda de la historia secreta está en que sus protagonistas inconscientes la conozcan y retomen el control. Todo esto de la historia secreta está tomado de... Bueno, muy bien aquí. De Grail Marcus, un erudito californiano que estudia encuentra un hilo conductor secreto, en el sentido de que no ha sido contado por la historiografía oficial, de la manera en que desde los letristas y situacionistas de principios del siglo XX, desde las vanguardias artísticas, hay un hilo de estos conductor secreto en el que todo esto desemboca, por ejemplo, en el movimiento punk. Lo mismo que este hombre hace con la contracultura punk y la vanguardia artística, podemos decir que hay un hilo conductor secreto de la cultura popular andaluza. Y en el sentido de, claro, esto como no nos lo enseñan en el sistema escolar, y como tenemos la gente que llevamos una pesada de años, yo llevo ya 10 años de maestro de cultura andaluza en la Universidad Pablo Olavide, y no solo doy clases de lo que sé desde el primer día, sino que esto también es una labor de investigación que conforme los años van pasando me van llegando más materiales, encuentro más cosas, se va enriqueciendo la docencia, y entonces gran parte de todo eso que yo he ido recogiendo en esos 10 años y que tenía también de años anteriores, pues lo que he ido plasmando en este libro, ¿no? Bien, y yo planteo que hay encontramos que de todos estos autores que aparecen ahí en la lista, hay un paradigma, yo hablo de un paradigma saorí, que es los saorí, el saorí sabe lo que es, ¿no? Los que buscan el agua, así, los veneros, que buscan los veneros de agua subterráneos, y pues hay una serie de autores que como el catedrático Enrique Soria, el profesor Emilio González Ferrín, Miguel Ángel Martínez Pozo, María José Lera, Isidoro Moreno, bueno, son profesores universitarios, la mayoría de ellos, que los cito aquí, y que tienen ya, en base a sus conocimientos, y en que ya se han situado desde otra perspectiva, están dentro de descubrir esos veneros subterráneos de la cultura secreta, de la cultura y de la historia secreta del pueblo andaluz. Entonces, claro, eso están en publicaciones, están en determinados ambientes universitarios, pero claro, esto no le ha llegado, no se ha transmitido al pueblo andaluz en general, ni a la gente, al común de la gente, y es un poco lo que yo pretendo con este ensayo, ¿no? Hacer una correa de transmisión desde todos estos descubrimientos de este paradigma saorí a llevarlo a lo que es al común de la gente, ¿no? Una de las cuestiones que hay, por ejemplo, es el atasco epistemológico que plantea Emilio González Ferrín en materia de islamología, una serie de prejuicios terribles que tenemos en nuestra sociedad hoy en día, y de que el atasco epistemológico no solo afecta, podríamos decir, epistemológico, es decir, a la hora de entender y de comprender lo que es el Islam con mayúscula y el Islam con minúscula, el mundo árabe, la religión musulmana, todo este tipo de cosas, pues hay una especie de bloqueo, tenemos un bloqueo aquí en el cerebro, como que nos ciega y no nos deja ver. Eso es el atasco epistemológico, y ese atasco epistemológico, ese bloqueo lo tiene
el común de la gente, pero lo que es más grave, lo tiene los profesores y académicos de historia de las universidades españolas. Cosa que plantea Emilio González Farrín, que no ocurre con especialistas en islamología fuera del Estado español, que hace ya varias décadas que ya tienen lo mismo que hicieron con el judaísmo, con el estudio sobre el Islam, pues ya lo han ido. Y aquí, pues no, seguimos aquí, se sigue reproduciendo, que si los mitos de la conquista, que si saltan el ejército viene por el desierto así de los moros, viene y saltan, seguimos contando las mismas cosillas, que las mismas mitos que se contaban en la época de Franco y antes de Franco, etcétera, etcétera. Bueno, este es un libro para ayudar a comprender. Este ensayo es para ayudar a comprender. Yo tampoco planteo ahí respuestas cerradas, ya lo he planteado. Y ayudar a comprender toda esta serie de cuestiones que se ponían en la primera diapositiva y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, los agradecimientos lo quería poner aquí, ahora voy a seguir, ¿no? Este no es el final todavía, aunque ya me gustaría. Bueno, al colectivo de Jarretá, especialmente a María Isabel y Sofía Moreno Criado, porque me han ayudado a correcciones y a lecturas comprensivas del libro, y a aportaciones. El caso de Isabel también ha aportado algunas cosillas que aparecen en el libro. También quiero agradecer el colectivo de Jarretá a Juan Carlos Pérez Torres, que me ha ayudado en el tema de la fotografía y en otras cuestiones también, a Javier Escalera, a la editorial Aconcagua por arriesgarse a publicar esta serie de libros problemáticos, a Alternativa Mijeña por haberme dejado la infraestructura, a mi compañera Raquel Díaz, porque me ha hecho una serie de comentarios a lo largo de cuando iba el proceso de producción, bueno, también que vienen muy bien para ir limando lo que es la redacción, y a Juan Marín, de Herba el Niño, que ha permitido que nos ha facilitado que tengamos este espacio para explicar, ¿no? Bueno, algunas cosillas ya de ligero, espero ya que sea más. Algunos detalles, ¿no? Lo que veis ahí en trocitos no lo vamos a leer. Yo ya no me compro el libro, ya. El libro es mucho más. El libro es mucho más. Es mucho más denso de lo que tiene. Una cantidad de información, a pesar de que sean nada más que 180 páginas o no sé cuánto, tiene mucha más información de lo que podéis imaginar, y hay una cantidad de enganches bibliográficos que están. Lo ratifico, que tiene mucha información. Tiene un montón de información, o sea que el interés de estos temas no se va a conformar con leer este libro, sino que se va a tener que leer gran parte de los artículos y de los estudios y los autores que aparecen ahí, ¿no? Bueno, ¿quién es Conquista, Reconquista, lo que? Aquí esto es una curiosidad, por ejemplo. En la diapositiva, en las dos fotos que veis, aparece en color marrón, lo que son el territorio del Imperio Bizantino, que recordemos es la parte del Imperio Romano de Oriente que sobrevivió al Imperio Romano de Occidente, y que en este caso pudo anexionarse incluso la parte de la península itálica y la Bética, que era la provincia de Andalucía, como se llamaba entonces, dentro de la administración romana, del Imperio Romano. Esto estamos hablando que ya después del desmantelamiento del Imperio Romano, pero el Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio, antes llamado Constantinopla, y que hoy en día es Estambul, pues mantiene el control de esa zona, incluido la Bética, incluido el actual territorio andaluz, como veis ahí. El reino visigodo, el territorio controlado por los visigodos, está más al norte, y hay un momento en que la capital de la Bética, que es Córdoba, la conquistan los visigodos, pero una ocupación que realmente no fue una conquista militar que duró 40 años, pero no fue una ocupación real, ¿no? Así que tenía el eje de referencia estaba en la otra punta del Mediterráneo. Si nos damos cuenta, quitando la península itálica y algunas de las islas, quizás, de Córcega, lo que después se habla del mundo
donde la expansión del Islam, de las creencias musulmanas y del poder político musulmán, de los poderes, habría que hablar en plural, se corresponde, bueno, después también avanzando por la península al reino visigodo, etcétera, etcétera, se corresponde en gran parte ampliado hacia oriente con el territorio del mundo visigodo, del mundo bizantino. Bueno, esto es un detalle. Algunas curiosidades, otras más. Aquí tenéis a la izquierda pues una serie de, hay unos panfletos y unas fotografías de la toma de Granada, en donde organizaciones de extrema derecha, como en este caso Democracia Nacional, bueno, que hablan Democracia Nacional ante el 2 de enero, que es el día en que celebran, conmemoran la conquista de los Reyes Católicos de Granada, que era la capital de Mijas en esa época. Bien, una nueva reconquista para defender nuestra identidad, para defender lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, aparece ahí una serie de parafernalias, uno con la camiseta tachando la media luna, musulmana, etcétera, etcétera, ¿no? Abajo aparece también, esto ya en Málaga, de cuando se le ocurrió a Fuengirola de celebrar la conquista de Fuengirola, la toma de Fuengirola, o como... Y entonces, los de Nación Andaluza, que es la que está abajo tachada, sacaron una pegatina, entonces hay un debate ahí, ¿no? Un conflicto. Ningún... que de aquí no lo veo bien. Bueno, ningún pueblo celebra su derrota, ¿no? Que es lo que ponía ahí. Bien, pues cogieron esto y otra organización de extrema derecha en Málaga, pues cogieron, la tacharon y ponieron arriba pues su narrativa de la historia, ¿no? Entonces llamaban a los malagueños que vinieran a Fuengirola, el 2014 creo que fue, 14-15, para el conflicto ese. No sé si alguna gente de los que estáis aquí habéis estado cuando ocurrió esto, ¿no? Bueno, a esto viene lo del bloque de la derecha, que esto está en la gran enciclopedia de Andalucía del siglo XXI, en todas las bibliotecas de los pueblos de Andalucía, en el que aparecen algunos apellidos de moriscos adaptados por los moriscos, es decir, cristianos nuevos procedentes de musulmanes, conversos, en el siglo XVI, y que evidentemente los mantienen posteriormente. Bien, pues ahí aparecen los apellidos castellanos y otros actuales que fueron adoptados por esos moriscos en el siglo XVI. En esa lista y en la otra de abajo, de mis 5 primeros apellidos, hay 4. Y si tuviéramos tiempo, bueno, cuando tengáis el libro los miráis, a ver de vuestra lista de apellidos, ya veréis que, porque resulta, y en el texto este más chico, no se ve, pero bueno, resulta que a nivel andaluz, los apellidos más corrientes, que son García, Rodríguez, López, Sánchez y Fernández, están todos en esta lista de los apellidos moriscos. Los apellidos más corrientes hoy en día en Andalucía coinciden con estos apellidos que se adoptaron los moriscos conversos a cristianos. Los moriscos ya eran. Entonces, habría que plantearle a esta gente de estas ideas excluyentes de la extrema derecha española, ultraespañola y tal y cual, a ver si no tienen esos apellidos ahí y tienen eso de si estas cosas fueran por sangre. Pues la verdad que es cuestión de plantearse, ¿no? Una curiosidad. Otra curiosidad, el tema de la expulsión y repoblación, ¿no? Bueno, ahí tenéis unos mapas de lo que era el reino de Granada, Nazarí, el de la derecha arriba, y cómo fue evolucionando la frontera de esos pueblos que se llaman de la frontera. Pues bueno, eran porque en la parte de Cádiz y esto, pues cómo fue oscilando la frontera. La parte baja de Andalucía la conquistaron los castellanos unos 200, casi 200 años antes, con lo que la adopción de la cultura castellano-cristiana y el tiempo que tuvieron de adaptarse la gente, porque todavía no estaban siendo perseguidos a lo bestia, como sería una vez que con los Reyes Católicos ya no tienen oposición, termina de conquistar Granada, primero dice que le van a respetar la religión, las propiedades, la vida, esto, lo otro, pero al poquillo empiezan a perseguir y a los ciudadanos granadinos, ¿no? Bien, el mapa de abajo ya están los reinos bajo dominio del Gran Reino de Castilla, es decir, del Imperio Castellano, la división provincial que dura hasta 1833, en donde Mijas es parte del Reino de Granada. Bien,
Pues ahora, fijaros en el cuadrito, bueno, este texto allí habla de la repoblación que se hubo de Mijas, ¿no? Pues estos datos, cogidos de López de Coca, que está desde 1977, ya ha llovido ya, es de la procedencia de los repobladores de Mijas. Pues la curiosidad está en que, sin identificar, o sea que no decían de dónde venían, o no, sin papeles diríamos hoy en día, era el 56,8%, que decían que eran de otras partes de Andalucía, el 22,9%, decían que eran extremeños, el 6,2%, decían que eran castellanos, el 6,2%, y otros un 8%. Quiere decir, si hoy en día es fácil de falsificar papeles, hacerte unos papeles de alguna manera, fijarse en aquella época, en un momento convulso en el que aquí era una zona que no estaba terminada durante un montón de décadas, no se terminaba de conquistar y de asentar la población, que ya en esos primeros momentos estaban diciendo, ya son sospechosos los andaluces, porque son 2 siglos antes conquistados, pero siguen siendo, si se han convertido, son moriscos, o sea que tienen la cultura andalusí previa ahí, o siguen siendo musulmanes, pero en este caso no les dejarían repoblar, o son extremeños, que parecido también a los andaluces, y después sin identificar la cantidad de población. O sea, esto no fue repoblado por castellanos cristianos viejos. Bueno, curiosidades, ¿no? Bueno, este cuadro es la terminología, bueno, esto no me voy a detener, pero para que veáis la diferencia entre mozárabe, muladí, mudéjar y morisco. Con respecto a la religión, cristiano viejo, el mozárabe, musulmán nuevo, muladí, esto estamos en el periodo de Al-Ándalus, la fase histórica de Al-Ándalus. Mudéjar es un musulmán que está dentro de los reinos ex andalusíes, o castellano, aragonés, leonés, portugués, y el morisco es un cristiano morisco, que al final se queda llamándose el morisco, que es un converso de ciudadanía, diríamos hoy, castellano nueva, ex andalusí, un antiguo ciudadano andalusí, que ahora pasa a ser vasallo de Castilla, y en la fase histórica castellana. Y todo esto también hay que tener en cuenta, que añadir el colectivo judío sefardita, ¿no? Bueno, habéis reconocido lo que era antes la Cruz, la Misión y esto, ¿no? Bien, bueno, esto sería más largo de explicar, pero a ver si lo digo en 3 palabras. La perspectiva del perpetrador. Esto es una cosa que adopto de Cristian, de la antropóloga hispanista de Flanderen, de la parte de Bélgica, de Flandes de Bélgica, Christiane Stalaert. Es hispanista, antropóloga hispanista, y hace un estudio, una comparación entre el casticismo castellano y el nazismo alemán. Entonces, en estas ideologías, basados tienen como, por ejemplo, lo de la pureza de sangre, el exclusivismo, etcétera, etcétera, y ella lo que plantea ahí, cogiendo de Hilbert, que es otro estudioso alemán, es la novedad de la perspectiva del perpetrador. O sea, normalmente los estudios estos que se hacen de lo que ha sido masacres, o se toma muchas veces, la mayoría de las veces, la perspectiva de las víctimas, ¿no? Yo también lo tomaba hasta ahora, y algunas veces lo tomamos, y digo, tampoco hay que abandonar la perspectiva de las víctimas, porque en verdad son quienes sufren esa intolerancia, etcétera, etcétera. Pero aquí la novedad es fijarse en cuál es el universo simbólico de quien perpetra las atrocidades, ¿no? O sea, en este caso ella plantea de que no hay que hablar del problema morisco, o el problema judío, o el problema judío en Alemania, el problema judío aquí en Andalucía, o el problema morisco, o el problema tal, sino hay que hablar de el problema castellano o español, el problema alemán, porque el problema está en la cabeza del perpetrador. O sea, hay que ver cómo funciona su lógica para entender qué es lo que ocurre. No sé, por ahí va un poco el análisis de esta parte, ¿no? Y bueno, ahí aparece una serie de imágenes, no me voy a entretener más. Estos son frescos que están en la parroquia de Mijas,
Y llama la atención cómo están justo en ese proceso que empezaron ya las expulsiones de los moriscos y demás, y más allá de que se represente como para la narrativa oficial les dice que es porque fueron esos mártires apóstoles fueron matados con esas armas que tienen ahí, ¿no? Que si un garrote, una lanza o un alfanje, que es curioso que el alfanje tiene la tinta de cimitarra, bueno, y sin embargo quien no sepa todo eso y lo ve ahí podría entrar dentro de una especie de propaganda del terror inquisitorial, ¿no? Hacia toda esa serie de moriscos ocultos, o sea que por dentro siguen sintiéndose musulmanes pero que están obligados a ser cristianos, ¿no? Bueno, otra cosa, por ejemplo, en esto de la repoblación, otra curiosidad, esto es un trozo del libro y habla de que Pedro de Arriola, encargado de la expulsión de los moriscos andaluces a principios del siglo XVII, denunciaba cómo se van volviendo de Berbería en navíos franceses. O sea, hay sucesivos decretos de expulsión, ¿no?, de los moriscos. Los expulsan y los echan a un territorio para ellos extraño que es el norte de África, ¿no?, el Rif. Allí los tratan como extranjeros porque es que no son extranjeros, no son de allí, y cuanto puede se meten en barcos franceses y hacen la vuelta aquí, pero claro, ya vuelven con otra mentalidad, saben que vuelven a un sitio que están siendo perseguidos y perseguidas, y entonces lo que hacen es vestirse como los castellanos, como los cristianos, hablar lo menos posible para que no se les note, aprenden muy bien o todo lo que pueden a hablar castellano, a comportarse, a evitar ciertas cosas que lo delaten como que son moriscos. Y toda esta serie de cosas ya vienen con otra mentalidad y encima no se van a sus pueblos porque lo vayan a reconocer, se van a los pueblos de al lado o a la zona o a otro pueblo de no sé cuánto, y uno de los que consigue atrapar, este Pedro de Arriola, dice los echan a toda la costa donde se van entrando la tierra adentro, y es sabido que los más de ellos no vuelven a las suyas por temor de ser conocidos y denunciados. Como son tan ladinos, residen en cualquier parte donde no los conocen, como si fuesen cristianos viejos. Y los que se quedan se vuelven a España, y tengo presos 5 que se han atrevido a venir a esta ciudad, y estos me dicen que se van volviendo todos. Se van volviendo todos. O sea, un informe que hace un capitán del ejército castellano encargado de la represión de los moriscos y de las expulsiones y tal y cual, emite un informe a sus superiores y dice, mirad, que dice, he capturado unos cuantos y bueno, como le haga sacado la información, que se está volviendo todo el mundo. Pero claro, ahora ya no es tan fácil identificarlo, con lo cual aumenta la represión de la Inquisición y las sospechas y la paranoia, un poco el control social interno de la propia población, ¿no? Imaginaros que, bueno, la resistencia cultural secreta, mimetizada, se mimetizan, es la palabra técnica, esos moriscos que retornan o que consiguen ocultarse y demás, se mimetizan entre el resto de la población cristiana, castellano-cristiana, ¿no? Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿Andalucía es un simple apéndice de Castilla? ¿Es la Castilla novísima o hay una serie de cuestiones, ¿no? Hay una serie de resquicios que son incontrolables por la Inquisición, por los inquisidores, ¿no? Y esos están sobre todo en la parte de la cultura popular andaluza. Hay una gran tromba latente de la cultura andalusí entre esa población morisca. La población morisca, recordemos, es quien hereda la cultura indígena andalusí y la que a través de esa población morisca nos llega a la cultura popular andaluza de hoy en día. Lo que pasa que, si recordamos, por ejemplo, el caso del flamenco, la conferencia que dio Antonio Manuel, aquí en Mija también, se pierde el conocimiento del código fuente, no se sabe de una generación a otra, por protección de esas propias generaciones que vienen después, no se les cuenta de dónde vienen las cosas. Entonces hay una serie de prácticas culturales que las hacemos, las parecemos normales y encima decimos, sí, somos españoles, no sé cuánto, pero en cuanto salimos de aquí nos damos cuenta que en Castilla no lo hacen, o lo hacen de otra manera, o tienen otro sentido, en fin, toda esta serie de cosas, ¿no? Hay una adjudicación oficialista de la historiografía oficial y del poder oficial de esa serie de rasgos a los árabes, o a los marroquíes, o a los magrebíes, o a musulmanes, o a judíos, a cualquiera que no sea la gente de aquí.
Sin embargo, en estos campos de despliegue que aparece ahí y que se analizan en el libro, en la lengua andaluza, en el carácter, en el ethos andaluz, la música, la arquitectura, en el ambiente festivo, en la danza, gastronomía, la viticultura, poesía, gusto por el campo, universo sensorial, rituales festivos, etcétera, de cultura del trabajo, la exageración de la fe cristiana, toda esa serie de campos encontramos rasgos que son propios de esa cultura popular que hemos heredado de los moriscos, o de cómo se fueron camuflando, ¿no? Bueno, y ya para ir rematando, ahí he puesto no sé si se ve bien, no, si al remate, un dicho que hay aquí en Mija, y que en otras partes de Andalucía, que los también lo dice más o menos parecido, ¿no? Dice, es que si no lo bautizas se va a quedar moro. Si no bautizas a tu niño, al bebé puesto, se va a quedar moro. Si analizamos lo que quiere, las implicaciones que tiene esto, quiere decir que de alguna manera, naturalmente, los andaluces naceríamos moros, ¿no? Y se nos tiene que bautizar para quitarnos lo de moro, o la sospecha de ser moro, sea lo que sea eso de moro, ¿no? Claro, esto está en la cabeza del perpetrador, lo de moro. Pues ya digo, no se sabe muy bien. Y bueno, y en la recapitulación, bueno, básicamente es ¿por qué celebrar una derrota? Dice, o acaso después de leer todo este libro, cuando se lea, ¿no? ¿Te queda alguna duda de que puedas tener algo de moro? Celebrar que eres del bando conquistador y que tus antepasados echaron a los invasores de aquí. Que mucha gente se cree que son castellanos, repoblados, descendientes, y mucha gente dice, no, si yo tengo los apellidos, tengo el escudo de mi apellido Fernández, no sé cuánto. Pero claro, es como una ignorancia de todo esto que se explica en el libro y de una cosa que ya... Bien, ¿aún te crees ese cuento español? ¿Cómo tienes la certeza de que eres de pura sangre castellana o cristiana? Según tu lógica de vencedor o vencedora, ¿no? Y esta frase, o esta expresión que utilizó también Antonio Manuel, y que ha utilizado otra gente, es, los andaluces no nos reconocemos en el espejo. Ya nos miramos en un espejo y no nos reconocemos, no nos gusta lo que vemos en el espejo, porque nuestra vista, la manera de ver, de interpretar lo que estamos viendo, estamos utilizando unas gafas o unos ojos que son de otro pueblo, que precisamente es lo que nos conquistaron, y entonces no terminamos de vernos bien porque seguimos estando bajo la sospecha de que somos moros, de que no sé, de alguna manera no tenemos esa pureza de sangre, o de que o hacemos las cosas malamente, no trabajamos bien, hablamos malamente, vamos siempre como renqueando. Hemos asumido una serie de complejos y que claro, después nos miramos en el espejo y no nos reconocemos como pueblo. Y entonces, por ejemplo, ahí está, ¿no veis la imagen? ¿Sabéis lo que es o no? Ahí está. Que muchas veces depende de cómo planteemos la perspectiva, ¿no? Muchas veces nos hace que en vez de estar abajo o arriba o estas cosas, ¿no? O lo de cómo es de relativo esto de estar abajo o arriba, ¿no? Y bueno, por lo demás, no hay nada que celebrar en esto de la toma, conquista o conmemoración de los 530 años y los que se les ocurra de celebrar ahora más de la conquista de Mija. Y espero que os guste el libro y que lo disfrutéis y que os abra un poquito la mente y os ayude, si no a ustedes mismos, ayude también a nuestros vecinos y vecinas de Mija y de toda Andalucía para que nos sigamos, para que nos replanteemos muchas cuestiones y de que habría que saberlo, ¿no? Habría que conocerlo. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ahora queríamos dejar un pequeño tiempo para preguntas. ¿Quiere preguntar algo? Que la verdad que yo quería haberlo hablado en media hora, pero... No. Has peleado con el pudor de los días. ¿Quiere preguntar a alguien algo? Bueno, ¿alguna pregunta, una duda o algo de...? Explícanos la portada del libro. La portada, bueno, tampoco tiene... Bueno, este es el logotipo que utilizamos el colectivo de cultura andaluza de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla. Como veis, es la estrella tartésica de 8 puntas, que la popularizaron en la administración andalusí, los distintos gobiernos de Al-Ándalus y de los reinos que sucedieron y demás,
y a lo que el colectivo de, pues bueno, evidentemente le ha colocado estos colores rojo y negro, con un planteamiento más, también más de símbolo libertario, o así, ¿no? En la mitad de la bandera andaluza, un tóster que la bandera. Ah, ¿esto? No, esto es por los colores y ya está. Sí. Bueno, más entre la editorial con Cagua. Es algo muy visual, no pone rayas amarillas y rojas. No, porque tenía que ir el verde. Bueno, luego, Este verde en yo tengo concreto. otra pregunta. Estaba ojeándolo un poquillo, muy rápido, pero estaba ojeando y yo veo la forma de escribir de Juan Porras es diferente. ¿Es la madurez de Juan Porras escribiendo? Una buena pregunta, tú. Hombre, más viejo soy, está claro, eso, más joven no me voy haciendo, pero... Es que mucho menos, bueno, lo poco que he podido leer, menos enrevesado, menos Juan Porras. Hombre, Lo no puedo va, decir, no va. ¿No? No. Más castellano viejo. No, le da mucha vuelta, ¿eh? Pero lo que sí es verdad que he querido utilizar... ensayo, es que tiene... Es que he querido utilizar, bueno, aparte de ser un ensayo, ese diálogo, ¿no? Con esta. Y hay muchas cosas metidas en andaluz, ¿no? Utilizo distintos niveles de metalenguaje, entonces es como un diálogo y muchas veces me salto a la cercanía de expresarlo en andaluz y como intentar que la gente, es que he intentado como recoger lo que creo que me dirían la gente de Mija. La crítica. La crítica que me harían, ¿no? Cuando dice, pero Juan Porras, ¿qué está diciendo? Todo el mundo sabe que vinieron los moros, nos conquistaron en el 711, esto, lo otro. Dice, pero hombre, no sé cuánto. Entonces, esto sí es verdad que tiene una parte de cercanía, pero después verá que hay otra parte de texto denso y duro, que es la parte científica del libro, y que yo espero que se pueda leer, que de alguna manera, en vez cuando le meto alguna cosilla de esa en medio para aligerar la tensión. Es que leo párrafos por ahí sueltos y el libro, sobre todo la parte, hay una parte que yo cuando lo leí, los estudios de María José Lera, que es profesora de la Universidad de Sevilla, que es lo más te conmueve, ¿no? Que es de cuando fueron las persecuciones de los moriscos, de cómo toda la parte esa de cómo se va realizando el genocidio y más allá del etnocidio de los moriscos andalucíes, ya eran moriscos castellanos, y toda esa parte, la relación de cómo se iban perdiendo derechos, le iban quitando derechos, se le trataba peor que a los perros, de cómo se juntaba un puñado de jinetes castellanos de estos y se iban a cualquier lado al campo, capturaban unos pocos de campesinos y después los vendían como esclavos sin tener derecho ninguno. Después iban a protestar, a lo mejor el padre o la madre de esa familia, a la autoridad y decía, pero a mí que me cuenta, yo qué sé, sí, la ve ahí a un papeleo así, en fin, esa parte es muy trágica, la verdad que a mí me conmovió mucho cuando lo descubrí todo esto, ¿no? Y que cuando lo podáis leer ya veréis que es una cosa muy desconocida de cómo se realizó esa limpieza étnica, que por lo que también hemos descubierto no fue exitosa, ¿no? Y si fuera así exitosa, igualmente trágico, ¿no? Pero que, bueno, en fin, remito a la lectura. Si fuese exitosa aquí estaríamos bailando. Claro, no seríamos lo que somos. Juan Porras no escribiría nada como Juan Porras. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues si no hay más preguntas. ¿Tienes una noticia de la corte de la Semilla que por lo visto los primeros gobernantes que mandaron los castellanos, yo tengo alguna información de que algunos en la propia Alhambra se vestían como los moriscos, se usaban las mismas costumbres, adoptaron la cultura que era muchísimo más rica que la castellana, ¿no? Incluso hay noticias de una familia que era extraordinaria a nivel cultural y que le daba muchísima libertad a sus propias mujeres
y una de esas mujeres que se casó con un hombre que fue, entre otros, los que se sublevaron contra Carlos V. Ese era un recuerdo movimiento. Esa es la revuelta de los moriscos, de la Alpujarra y de parte de aquí también, de la Serranía de Ronda. Vamos, que es muy interesante que a los castellanos eran también montelinenses. Es decir, que no solamente, que también mimetizaron ellos lo que a ellos les convino. De hecho, ahí todo el arte mudéjar es la continuación un poco de esa sabiduría a nivel arquitectónico, pictórico, cultural en general, de ese encuentro entre la cultura andalusí remanente y el nuevo poder castellano, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay un punto de inflexión que es con la conquista de Granada, con la rendición más bien de Granada, hay que decir, en las capitulaciones, que hasta ese momento como que no se habían quitado la careta los reyes católicos o podríamos decir el fundamentalismo cristiano, ¿no? Había una especie de convivencia. Se habla de lo de las tres religiones, hablan de lo de las tres culturas, pero las tres culturas es mentira, no son tres culturas. Era una cultura con tres religiones. O sea, podía encontrar en las mismas familias gente que fuera musulmán, cristiano y otro hermano mejor era judío. Esto se podía dar el caso, ¿no? Y después también no solo eso, sino, aunque tampoco era lo habitual, evidentemente, pero sí que se podía, y era eso, una cultura con tres religiones. Y en el caso de la Baja Andalucía, en los reinos de Jaén, de Córdoba y de Sevilla, que fueron anexionados a Castilla, conquistados a Castilla, casi 200 años antes que el reino de Granada, ahí sí que tuvo unos momentos de ese encuentro, de esa mezcolanza de culturas y demás, entre la cultura castellana y la cultura de las tres religiones de los antiguos territorios de Al-Ándalus, ¿no? Entonces sí, pero a partir de cuando ya se le termina el referente como Estado que le pueda plantear alguna oposición al poder castellano, entonces ya empiezan a incumplir las capitulaciones con los granaínos, empiezan las persecuciones, empiezan a llegar cada vez más integristas religiosos católicos, cristianos, la intolerancia se va haciendo más y ya va todo rodado en las décadas y los siglos siguientes, pues todos los decretos de expulsión, las persecuciones, etcétera, etcétera. Pero hasta ese momento sí que había una especie de medio convivencia, entre comillas, aunque también depende de la época en que hablemos. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo creo que te pregunto, cuando planteas el tema religioso, creo que lo que se utiliza en implantar el cristianismo, el texto religioso católico, desde los reyes católicos hasta hoy en día, se hace como una forma de unificar y de dominación política. Es que a la vez no lo imaginamos cuando se habla de islamofobia y todo eso que hay actualmente por parte de los poderes dominantes y los otros sectores, la otra orilla, por los sectores más integristas, también se utiliza la religión como forma de dominación política, contrastando a pueblos contra pueblos. Lo que te quiero decir es que no es solamente la parte de Europa utilizar la religión, los nacionalismos europeos, utilizar la religión como forma de unificación ideológica, sino que también en la otra parte existen sectores que utilizan la religión para unificar ideológicamente y hacer enfrentamientos entre pueblos o las distintas universidades o los distintos capitales. Es que me parece un poco, siempre queda un poco suelto por el lado norte del Mediterráneo, ¿no? Cuando los intereses de los trabajadores aquí es el mismo que allí, están tan jodidos aquí como allí. Sí. Es lo que yo, quizás esa parte siempre la dejo un poco descolgada. Ahí, cuando Emilio González Ferrín habla del atasco epistemológico, se refiere también, hay una cosa, se refiere a que muchas veces pretendemos ver el pasado con la realidad del presente.
y no es lo mismo un musulmán o me habían dicho un islamista hoy en día que un musulmán en la época de Al-Ándalus, por ejemplo, o en otros periodos o en otros lugares del mundo islámico. Claro, por eso muchas veces tenemos la sociedad en general tiene ese problema, ¿no? De proyectar categorías actuales en el pasado de Andalucía en este caso, o de otros territorios del Mediterráneo, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, entre esos casos no es lo mismo, no es lo mismo. Claro, el integrismo islámico hoy en día no es lo mismo que lo que podría ser que a lo mejor lo de los almorávides y los almohades cuando conquistaron o entraron a los reinos de taifas de Al-Ándalus, entraron también con una intención de cierta manera integrista, pero aún así tampoco es lo mismo, porque son categorías presentes que podemos ver pasado, ¿no? Pero sí, claro, esto por los dos bandos, si entendemos como bandos, dos grandes grupos religiosos, y todo esto va, la religión en casi todos los contextos, no creo que en todos, sociales de la tierra, es una especie de arma o brazo del poder, de las autoridades que sean, determinada cultura, etcétera, etcétera. Es una manera de llamar a fila y de poner a la gente ahí imbuyéndose de cierta espiritualidad, legitimidad religiosa, etcétera, etcétera. ¿Tiempo para el libro? Vaya, Javier. Bueno, pues entonces, muchas gracias por venir de nuevo y espero que os guste.